El siguiente diagrama describe el comportamiento PBT de una sustancia que se expande al congelarse. Si un recipiente contiene 0.02 moles por litro de la sustancia a una temperatura T2, ¿cuál es la presión y distribución de fases dentro del recipiente? Aquí voy a poner el volumen molar en términos de litro por mol y la presión en bar. Si el recipiente contiene 0.02 moles por litro, sería el volumen molar 50. Y la temperatura va a ser T2. ¿Cuál es la presión? Ya, la isoterma es esta que viene por aquí. Llega a la región de coexistencia y continúa enfrente. Es decir, que eso equivale a colocar una línea horizontal. Pasa de la fase gaseosa a la fase líquida. Continúa su trayecto hacia la fase sólida. Y de ahí alcanza el equilibrio. Continúa su trayecto hasta llegar a ser líquido saturado otra vez y entra en equilibrio con la fase sólida. Si el volumen molar es de 50 litros por mol, aquí, ¿cuál es la presión? Es trazar una vertical desde 50 hasta que intersecte a esta horizontal. Aproximadamente 32, un poco menos, 31. 31 bar aproximadamente. ¿Cuál es la distribución de fases dentro del recipiente? Bueno, acá, esto es el recipiente. Pero el recipiente contiene dos fases. Una fase líquida y una fase vapor. Ambas fases están a la misma temperatura y tienen la misma presión, 31 y 31, pero diferente volumen molar. Entonces, para eso hay que trazar una vertical desde este punto hacia abajo y desde este punto hacia abajo. Por ejemplo, aquí el volumen de la fase líquida es aproximadamente, vamos a ver, 25, y el de la fase gaseosa es aproximadamente unos 63. Los tres puntos están a la misma presión y a la misma temperatura. Esta fase está en equilibrio con esta, mientras que este punto representa todo el sistema bifásico. ¿Cuál es la distribución de fases? Vamos a ver, aquí voy a colocar distribución de fases. ¿Qué porcentaje está en fase gaseosa? Si se aplica la regla de la palanca, sería esta distancia, es decir, este volumen menos el volumen de la fase líquida, dividida la distancia total. Volumen de la fase gaseosa menos el volumen de la fase líquida. 65% está en fase vapor y la diferencia está en fase líquida, 34%. Luego la presión se incrementa hasta 35 bar, manteniendo la temperatura constante. Entonces la temperatura se va a mantener constante, T2, pero la presión aumenta a 35 bar. Eso significa que si inicialmente me encontraba en este punto con una presión de 31 bar, ahora la presión va a incrementarse. Es decir, que este punto empieza a desplazarse hacia la izquierda y empieza a subir por esta isoterma a T2 hasta llegar a 35. Entonces voy a colocar aquí 35 bar y si busco 35 que está por aquí y trazo un horizontal que intersecte esta isoterma T2,
Eso debe darme más o menos un volumen molar, tal vez de 17. El sistema se encuentra a estas condiciones, a 35 bar, a una temperatura T sub 2 y ocupa un volumen molar de 15 litros por mol. Pero este punto corresponde a la región líquida. Todo esto es la región líquida. Todo este triángulo que llega hasta aquí y luego sube. Porque la fase líquida, en equilibrio con el vapor, es esta curva que está aquí. Mientras que la fase líquida en equilibrio con el sólido es esa línea punteada que está aquí. ¿Ve cómo llega hasta aquí y luego continúa? Todo esto es la fase líquida. Lo que pasa es que la fase sólida se está superponiendo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque esta es una sustancia que se expande al congelarse. Es decir, que en fase líquida tiene un volumen molar menor que en fase sólida. Al congelarse, el líquido, o en este caso el sólido, incrementa su volumen molar, se expande. Por la misma cantidad de materia ocupa un mayor volumen. Es por eso que la región sólida se sobrepone al de la fase líquida. Si el líquido al congelarse se contrae, entonces la fase sólida estaría a este lado, al lado izquierdo, y no se estaría sobreponiendo al diagrama de la fase líquida. Por lo tanto, cuando pregunta cuál es la nueva distribución de fases, toda la sustancia está en fase líquida. En fase líquida. Pero ojo, no como líquido saturado, simplemente en fase líquida. Puede ser líquido subenfriado o líquido comprimido. Dice, posteriormente el recipiente se enfría hasta conseguir que la sustancia sea un líquido saturado, a T sub 3. Este es T sub 3. Llega hasta este punto, por acá, y después se prolonga hasta por aquí. Llega al líquido saturado, sigue subiendo, llega otra vez al líquido saturado, pero en equilibrio con el sólido, y ahí pasa a enfrente aquí. Recuerden que nos encontramos en este punto. Dice, posteriormente el recipiente se enfría hasta conseguir que la sustancia sea un líquido saturado, a T sub 3. ¿Sí? A T sub 3 solamente puede estar en dos puntos como líquido saturado. O bien está aquí, o bien está aquí abajo. Si estuviese aquí abajo, sería un líquido saturado que está en equilibrio con su vapor, es decir, un líquido que está a punto de hervir. Si estuviese aquí, es un líquido saturado que está en equilibrio con el sólido, con la fase sólida, es decir, un líquido que está a punto de congelarse. Dice, luego se inicia el congelamiento. Entonces quiere decir que está aquí. Hasta obtener que el 70% de la sustancia se solidifique. El 70% está en fase sólida. ¿Cuál es el nuevo volumen molar del sistema? ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener que el sistema o el recipiente, si quieren. En el recipiente tiene que haber dos fases. Por un lado, la fase líquida, y por otro lado la fase sólida. Los tres deben estar a la misma temperatura, que es T sub 3. ¿A qué presión están estos tres puntos? Más o menos unos 30.5. Eso lo podemos corregir ahorita. ¿Y qué volumen? Bueno, eso hay que determinarlo. Este también va a estar 30.5, 30.5. El volumen del líquido saturado, ¿sí? 11.
Y el de la fase sólida es, no, un poco más, 18, 18.5. Y en medio está el volumen del recipiente. El 70% está en fase sólida. Aquí está la fase sólida. 70% está en fase sólida. Si aplicamos la regla de la palanca, sería la proporción molar en fase sólida sería igual a, si nos guiamos del diagrama, recuerden que la fase sólida es este punto que está a la derecha, entonces sería igual al volumen molar del sistema menos el volumen molar de la fase líquida, es decir, este punto que está acá, dividido el volumen molar de la fase sólida menos el de la fase líquida. ¿Y por qué? Porque el volumen molar de la fase sólida, que es este punto, es mayor al volumen molar de la fase líquida. Por lo tanto, la resta de estos dos me da esta distancia. Mientras que el numerador vendría a ser algún segmento que se encuentra aquí en medio. Y esto debe ser 70%. Si despejo de esta ecuación, si lo despejo, tendría que el volumen molar del sistema es la fracción solidificada por el volumen molar de la fase sólida menos el volumen molar de la fase líquida, dividido, sumado el volumen molar de la fase líquida. 16.25, aquí más o menos, ¿ven? ¿Dónde está este punto? ¿Cuál es el nuevo volumen molar? 16.25. Luego, recuerden que nos encontramos aquí, en este punto, dice, súbitamente la presión del recipiente baja a 9 bar y el volumen molar del sistema aumenta a 30 litros por mol. ¿Cuál es la nueva distribución? Vamos a ver, otra vez el recipiente alcanza un volumen molar de 30 litros por mol y una presión de 9 bar. Eso corresponde a este punto que está aquí. Nos encontramos en la región de coexistencia sólido-vapor. Quiere decir que van a haber dos fases. La fase sólida y la fase vapor. Las dos fases tienen la misma presión. Así que lo que voy a hacer es trazar una línea horizontal a partir de este punto. Es decir, una línea que tenga la misma presión, 9 bar. En este caso coincide con la isoterma T sub 5. Entonces, esos son los volúmenes molares de la fase sólida y de la fase líquida. Recuerden que estoy trabajando en esta columna, volumen molar, presión. ¿Cuál es la nueva distribución? X. Ya, entonces, igual aplico la regla de la palanca, ¿no? Para la fase gaseosa voy a tener, recuerden, esta de acá, vendría a ser la distancia opuesta, este segmento dividido la distancia total. Es decir, el volumen molar del sistema menos el volumen molar de la fase sólida, dividido el volumen molar de la fase gaseosa menos el de la fase sólida. El 16% se encuentra en fase gaseosa. La diferencia, el 83% está en fase sólida. Esa es la nueva distribución de fases. Y finalmente, ¿cuál es la presión y los volúmenes molares de cada fase en el punto triple? El punto triple es esta de aquí, ¿no? Es esta línea triple, donde coexisten las tres fases. Coexiste yendo de izquierda a derecha, sería la fase, o podemos ponerlo también así, empezando por la fase sólida, la fase líquida y la fase vapor. Voy a borrar esto. Entonces, estas tres fases están a la misma presión. ¿Y qué presión es esa? Aproximadamente
parece que fuese 13,5. Ya, voy a probar. Si no lo puedo cambiar después. ¿Cuál es el volumen molar de la fase sólida? ¿Y dónde está la fase sólida? Para empezar? Este punto representa la fase vapor. ¿Ya? Este punto que está aquí representa la fase líquida. ¿Por qué? Porque fíjese que aquí la curva de líquido saturado desciende y llega hasta aquí y luego otra vez sube, ¿no? Todo esto es los límites de la fase líquida. Todo esto que está acá. Entonces, esta es la fase líquida. Mientras que este punto que está aquí son los límites de la fase sólida. ¿Por qué? Porque fíjese, mira, aquí está la curva de sólido saturado en equilibrio con su vapor. Llega hasta aquí y luego sube. Sólido saturado en equilibrio con su líquido, que es esto. Entonces la fase sólida, que es este punto que está acá, más o menos es 21, un poquito menos, 20, aproximadamente 20 litros por mol. En la fase líquida es un poco menos, parece que fuese un 12, a ver, no, 13, 14, aproximadamente 14 litros por mol. Mientras que la fase gaseosa parece que es 86 litros por mol. Estos son los volúmenes y la presión de cada fase en el punto triple, que son estos.